8:39. Bueno, historia, Jenny, historia con la preocupación en nuestro país después de lo que dijo el presidente de la República, de esa decisión de prohibir la exportación de carbón a Israel hasta que finalice, pues obviamente, la ofensiva militar contra Gaza. Hay reacciones. ¿Con quién estamos a esta hora, Jenny? María Camila, estamos con el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, y es que existe una preocupación, como usted bien lo mencionaba, en Colombia, por la prohibición del presidente de la República, Gustavo Petro, de exportar, es decir, de vender carbón a Israel hasta que no acabe el genocidio en Gaza. Según se ha advertido por parte del presidente de la República, esta prohibición podría entrar en vigencia en las próximas semanas. También tenemos comunicación con el presidente de Analdex, Javier Díaz. Pero en primer lugar vamos a saludar al presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Doctor, ¿cómo analiza usted como líder gremial en Colombia acerca de lo que se ha dicho por parte del presidente de la República y de esta prohibición? Pues buenos días, María Camila y Jenny. Yo les diría que lo analizamos con gran preocupación. Nos produce inmensa inquietud que se decida utilizar como herramienta diplomática en este momento los productos colombianos o la capacidad de los colombianos de producir cosas y de vendérselas al mundo. Porque, pues claro, parte de lo que nosotros queremos hacer o parte de lo que uno quisiera que a Colombia le sucediera sería que hubiera más ventas, que hubiera más dólares, que hubiera más empleo, que inclusive hubiera más recursos para el Estado, especialmente en una situación como la que estamos hoy en día. Entonces, decidir que no vendemos un producto o decidir que un privado no puede venderle un producto a un país por cuenta de una discusión que es diplomática, que es política y para la cual existen unos canales pues claramente definidos de cómo actuar, pues nos parece que no solamente puede ser inocuo desde el punto de vista de la presión que uno quiera ejercer sobre, en este caso sobre Israel y sobre su comportamiento, sino que adicionalmente le puede producir un gran daño a la economía colombiana. Gracias, doctor Bruce. Ya volvemos con usted, pero también queremos saludar al presidente de Analdex, Javier Díaz. Doctor, ¿usted cree que esta prohibición podría violar incluso la Constitución, teniendo en cuenta que este tipo de prohibiciones están motivadas por razones morales? Sí, Jenny. Nosotros creemos que ese proyecto de decreto, si se llega a concretar como proyecto, es inconstitucional, porque esa legislación solo la puede expedir el Congreso. El Congreso le dio facultades al Ejecutivo a través de la Ley Marco de Comercio Exterior para que saque decretos, porque el comercio exterior es muy cambiante, pero lo puede hacer por consideraciones de la política comercial. Pero aquí no están invocando la política comercial. Aquí la invocación es una consideración moral. Entonces, eso no está dentro de las facultades que da el Congreso. Si tuvieran que sacar alguna norma, tendría que ser el Congreso quien lo hiciera. No se puede por decreto. Pero adicionalmente, Colombia tiene firmado un TLC, un Tratado de Libre Comercio con Israel. Es un acuerdo internacional. También estaría violando ese acuerdo internacional. Señor McMaster, yo quisiera que tal vez le contara a nuestros oyentes que tal vez no saben de cuál es este monto o de cuánto estamos hablando de esas importaciones correspondientes al carbón. O sea, ¿cuánto se estaría realmente perdiendo después de esta decisión? Sí, María, son más que importaciones, son exportaciones. Colombia lo que hace con Israel es exportarle carbón. Las estimaciones es que estamos hablando de una cifra de cerca de 470 millones de dólares al año, que no solamente, digamos, van a afectar a la compañía, porque claro que afectan a las compañías que hacen este ejercicio, que tienen un derecho, por supuesto, de ejercer su función y que ese derecho tiene que ser respetado, sino que adicionalmente son dólares que le entran a la economía colombiana, que terminan teniendo, digamos, efectos importantes sobre la tasa de cambio, sobre la capacidad de Colombia de producir o de guardar reservas internacionales, sobre la capacidad que tiene además también el Estado de cobrar impuestos y de cobrar regalías para las regiones. Recuerde usted que para el caso de
los minerales y los hidrocarburos, las regalías son de propiedad de los departamentos, son de propiedad de las ciudades o de los municipios en donde se producen, de manera que el efecto es un efecto en cadena que a mí me parece absolutamente sorprendente que el gobierno decida intentar utilizar una herramienta de esta naturaleza, que además son recursos que no son del gobierno primero, pero en donde además está afectando los derechos de una cantidad de instituciones, de una cantidad de entidades, de ciudadanos, para tratar de producirle un efecto, digamos, a Israel, que como menciona el doctor Javier Díaz, pues sí, será un efecto, digamos, a una discusión moral con la cual inclusive uno puede estar de acuerdo, pero para eso hay unos canales muy claros, para eso está definida la diplomacia, para eso está definida la conversación internacional entre gobiernos, e inclusive decisiones como las que tomó en un momento dado el gobierno colombiano de irse a la Corte Internacional de Justicia y demandar. Ese tipo de cosas son como el ámbito dentro del cual se discuten estas cosas, pero decidir yo, Colombia, decido que no voy a vender y decido que no voy a exportar y decido que no voy a producir y que no voy a generar ese empleo para afectar a otro país, pues me parece una decisión, por decirlo menos, pues equivocada, además con efectos muy costosos sobre la economía colombiana. Doctor Javier, ¿esta decisión presidencial pone en riesgo la iniciativa privada en este sector? Es decir, que también afectaría la inversión extranjera directa que se genera a través del carbón en Colombia. Sí, indudable que da unas señales muy preocupantes para los inversionistas y particularmente en este caso minero, los contratos mineros tienen unas cláusulas que establecen que son los titulares de los derechos quienes deciden a quién venden y cómo venden el mineral. Entonces también se están violando unos contratos privados y enviando unas señales muy negativas a los inversionistas, inseguridad jurídica sobre todo. Sí, doctor Brooks, ¿qué se le responde? Es decir, 450 millones de dólares pues no es una cifra menor, seguramente se van a afectar muchos empleos y seguramente va a haber mucha afectación, pero también, ¿qué le responde a usted a quienes dicen que no se debería medir eso porque se está hablando de la vida de gente en Palestina, de un genocidio, y que se están tomando medidas es precisamente para evitar que Israel siga atacando Palestina? ¿Usted qué le responde a esa gente que prioriza la vida por encima de esos 450 millones de dólares? Es que no hay forma de priorizar un tema sobre el otro. Son dos temas que están en dos ámbitos completamente distintos. Que Colombia no le venda eventualmente productos a un país como Israel no va a producir ningún cambio en la actitud o ningún cambio, digamos, en la realidad. Eso no va a suceder y para eso, repito, existen canales que además la comunidad internacional ha definido como canales muy o mucho más eficaces y canales, digamos, idóneos para poder dar esta discusión. Incluso uno pudiera llegar a decir, ¿será que le estamos haciendo un bloqueo comercial nosotros a Israel? Primero no está sucediendo eso claramente, pero segundo, porque pues Colombia no es tan importante para Israel, y segundo, pues sería muy curioso, digamos, que hoy en día nosotros pensáramos que sí le podemos hacer un bloqueo a un país, pero criticáramos, como se ha criticado históricamente, por ejemplo, el bloqueo que se le ha hecho a Cuba durante tantos años. Entonces, son dos temas que están en ámbitos completamente distintos. ¿Quiere usted dar la pelea en contra de la forma como se ha comportado Israel en reacción a lo que sucedió en la Franja de Gaza? Dela con convicción, dela con todo, dele con autoridad, pero que Colombia decida sacrificarse, digamos, un país además tan lejano, que decidamos sacrificar nosotros nuestros empleos, los ingresos de los municipios, los ingresos de los departamentos, la generación de divisas para tratar de hacer algo que no va a tener ningún efecto, pues es una decisión, por decirlo menos, torpe, porque la verdad no va a tener ningún efecto. En cambio sí terminamos nosotros sacrificando innecesariamente un producto que, por cierto, Colombia está necesitando. Si algo le está pasando a Colombia hoy en día es que tenemos un déficit de exportación muy grande. Sí. Colombia necesita poder exportar más productos y decidimos que nos vamos a sacrificar y vamos a sacrificar casi 500 millones de dólares anuales. Hombre, es incomprensible por lo menos. Pues a nuestros invitados les agradecemos por haber estado en la W hoy lunes festivo. Jenny, usted tiene un dato de cierre, cifras.
Sí, señora, y es que, María Camila, existe preocupación en los gremios económicos, como ya se manifestó por parte de la ANDI y de Analdex, porque según el DANE, Colombia exportó a Israel 375 millones de dólares entre enero y agosto de 2023. De ellos, 93% corresponde a carbón, considerado un producto estratégico para la industria militar. Este tipo de medidas podrían tener implicaciones económicas en el país. Además, la Asociación Colombiana de Minería explicó que las exportaciones de Colombia a Israel de carbón térmico representan ingresos todos los años de 650.000 millones de pesos, y de esos 100.000 millones de pesos corresponden a las regiones productoras de departamentos y municipios.